Dale play, ven aquí que hay mucho por ver. Placer, deseo y el porqué. Hablemos sin miedo, sin tabúes también. Hoy, muy bien, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo del programa EdSex que hemos llamado Construyendo vínculos con modelos en tensión, desafíos de relacionarnos hoy. Ya veremos a qué nos referimos con este tema, tenemos mucho que reflexionar al respecto y para eso contamos hoy con Magdalena a mi lado derecho, a Constanza a mi lado izquierdo y yo aquí, Danilo del equipo EdSex. ¿Cómo están, chicas? Muy bien y con muchas ganas de conversar varias cositas que traemos acá y varias reflexiones. Sí, yo bien también y motivada con este tema, que lo encuentro súper importante e interesante. Maravilloso. Creo, Cono Magda, que este capítulo puede reflejar bien lo que como EdSex proponemos como mirada respecto a la sexología, porque igual es llamativo que aquí tres personas que se dedican a la sexología no estén hablando de aspectos más anatómicos o de respuesta sexual como normalmente se hace, sino que vamos a hablar de otro ámbito que tiene que ver con lo sociocultural, que como equipo para nosotros es tremendamente importante y vemos mucho de lo que pasa socioculturalmente en la atención clínica, en consultantes, en pacientes que nos vienen a llegar. Entonces, para introducir un poquito lo que tiene que ver con el tema, es que como equipo, hace varios años, desde que hemos estado trabajando, hemos visto o hemos sido testigos de alguna forma de las transformaciones profundas que estamos viviendo como sociedad en Chile y en el resto del mundo, especialmente en lo que respecta a las relaciones humanas, al cómo nos vinculamos, y mucho de esto nace desde las dinámicas de género, de los mandatos sobre el cómo ser hombre, cómo ser mujer en esta sociedad y cómo generar relaciones, especialmente relaciones heterosexuales, pero esto va mucho más allá de eso. Tiene que ver con movimientos sociales, donde está involucrado el feminismo, los movimientos por las diversidades sexuales, donde también hay temas que se escapan estrictamente de la sexualidad, pero que también tienen que ver, como los temas de interculturalidad o las polarizaciones políticas, que de alguna forma nos están invitando continuamente a cuestionar y a preguntarnos las estructuras de poder tradicionales, y por sobre todo cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos. Entonces, todos estos movimientos que hemos vivido en los últimos años han generado una serie de oportunidades para preguntarnos de cómo nos relacionamos y avanzar hacia la equidad, avanzar hacia formas saludables, hacia el buen trato. Pero al mismo tiempo, al cuestionar estas formas tradicionales, nos encontramos con, entonces, ¿cómo? Entonces, ¿desde dónde? Entonces, ¿con qué modelo, con qué estructura, con qué referente? Y esto lleva a que nos polaricemos. Las posturas se radicalizan, aparece este diálogo crítico que nos invita a pensar, pero donde aparece esto de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto dentro de la vinculación. Un ejemplo muy concreto tiene que ver, por ejemplo, con el consentimiento que se ha puesto tan en mesa este último tiempo respecto a cómo hacer. Y esto conlleva mucho miedo y error de equivocarnos por no cumplir estas nuevas formas de hacerlo bien, o ser políticamente correcto. Y este miedo al error también conlleva mucha ansiedad, que esto es mucho de lo que vemos también ahí en espacios de atención clínica. Entonces, este es el contexto de hoy, cómo todos estos movimientos sociales y culturales generan consecuencias en los vínculos, en las relaciones, en la actividad sexual y más. Así que, para comenzar a profundizar un poquito más de esto, Cono Magda, cuéntenos un poquito de este desafío, de este problema que están viendo ustedes. Yo Magda, antes, que me parecía importante recalcar lo que estabas diciendo, porque tú hacías esa mirada de decir, ok, nosotros que estamos en la clínica, además la Magda y yo que venimos del área bien biomédica, como que estamos hablando de otra cosa, y que yo creo que para aterrizarlo a algo como súper concreto, pero cuando una persona tiene un problema con su excitación, un problema con el deseo, un problema que generalmente consultan, que no se están comunicando, están teniendo roces en la relación de pareja, claro, finalmente se atraviesa por todos estos elementos, cosas que podrían ser tanto más orgánicas o en teoría elementos que pudieran ser mucho más, más sencillos, finalmente estos elementos que estamos hablando, bio, psico, social, relacional, atraviesan y complejizan algo y lo enriquecen también. Entonces, me parecía importante hacer como ese enmarque que tú lo mencionaste, pero que finalmente lo engrana con, de repente, lo que le está generando sufrimiento o malestar a alguna persona.
Súper bien. De hecho, qué bueno aterrizar esto, Conito, como a lo específico que se ve en la clínica, como las consecuencias de este ámbito, especialmente lo socio, la parte socio-relacional, esa última parte. ¿Qué aparece ahí? Magda, cuéntanos, ¿qué ves ahí? Sí. Tomar esto mismo en la mirada integral de la sexualidad, donde lo biológico también es relevante, pero no es lo único. Hay muchas consultas que a veces viene como en la puntita, es lo que está mostrando otra cosa, no sé, baja deseo, y resulta que hay unos temas vinculares y que pueden tener que ver con inequidades de género y de poder que se están jugando dentro de ese vínculo. Como para, claro, que uno dice, no, todo está más o menos relacionado, entonces se empieza a ver esto. De alguna forma, las dificultades, por ejemplo, en la respuesta sexual, o en el funcionamiento del cuerpo aparecen como una señal, como un síntoma de que hay algo más ocurriendo que ahora estamos conversando de que muchas veces tiene que ver con este componente social y cultural que está de base. Entonces, en esto mismo, para aterrizarlo mucho más, ¿qué cosas ven ustedes? Así como ejemplos concretos, ¿qué están consultando las personas hoy que podrían tener que ver con esto? A ver, lo voy a vincular con lo que tú decías. Además de que pueden ser como una pequeña manifestación de todo lo que está ocurriendo atrás, también muchas veces ocurre que una problemática no se vive igual según el género, por ejemplo. O sea, yo no vivo igual un bajo deseo si soy mujer en una relación heterosexual y es mi pareja hombre el que no me desea. No vivo esto de la misma manera si estoy en una relación con otras características. Entonces también las vivencias que a veces las tenemos súper claras en relación a la sexualidad misma, pero que también tienen que ver en cómo nos relacionamos en otros aspectos de las relaciones vinculares, cómo nos distribuimos las labores, cómo nos distribuimos los cuidados, lo económico, y que, como habíamos conversado antes también, en el fondo lo que va ocurriendo es que tenemos cierta conciencia hoy en día de que, ok, existían ciertos roles que ya no nos están haciendo sentido, nos empezamos a cuestionar y entonces nos empezamos a plantear otras posibilidades de roles, probablemente más igualitarios, probablemente en donde se cuestionan esta rigidez de los roles de género, y empiezan a aparecer otros modelos o se empiezan a sobreponer también ciertos roles, a nivel de género como a nivel más macro también. Y también pasa con las parejas heterosexuales, he visto que a veces están como pudiendo distribuir todo de manera más equitativa, tienen hijos y cambian. ¿Por qué? Porque, claro, viene el postnatal, está más la mujer en la casa, se hace cargo más cosas, la cantidad de trabajo doméstico, de crianza y todo, aumenta y se queda ella con más carga, con mucha más carga, sobre todo la carga mental, esto de estar pensando que, hoy que hay que comprar tal cosa, que hay que pagar la cuenta, que las vacunas, o sea, un montón de trabajo y que es invisibilizado y empieza a veces a generar conflicto. Ya está una dinámica que él quiere más actividad sexual y ella está cansada y molesta por esto de que está con más carga y le debe, y él reclama que se ve con bastante frecuencia, como que han logrado hasta previo a los hijos, pero con los hijos y a veces aparecen más estos modelos como más antiguos, más de la familia, no saben mucho cómo adaptarse. Esto es súper importante lo que estás diciendo, Magda, y lo que nos decía Laconito, como de ahorita nos decía, nos cuestionamos y nos planteamos otras posibilidades, pero al mismo tiempo Magda nos dice, pero estas otras posibilidades no están tan claras. El cómo adaptarnos a estas nuevas exigencias, a estas nuevas críticas, reflexiones. Y aquí volvemos a tomar algo que empezamos a hablar del primer capítulo de nuestro programa, y es que la educación sexual no tiene que ver solo con información. Como que ya sabemos, por ejemplo, que es importante la distribución de labores, la equidad respecto a la carga mental en la casa, o el tema del consentimiento más. Pero eso es una pequeña parte de la educación sexual. Y otra parte tiene que ver con las herramientas y las habilidades y actitudes que vamos a llevar para hacer eso a cabo. Entonces aquí también hay uno de los componentes que tiene que ver con esta reflexión, es el gran vacío que tenemos de desarrollo de herramientas, de habilidades emocionales, de comunicación, de vínculo, que nos llevan a decir como ya, sé a dónde tengo que ir, como que tengo el mapa, tengo el destino un poco, pero no sé cómo es el camino, no sé cómo llevar esto a cabo, no sé cómo implementar realmente todo esto si es que no he tenido acceso a las herramientas que me van a permitir llegar ahí. Entonces, el cómo adaptarnos, como decías bien, Magda, gran desafío. Conito, cuéntanos. Y en ese cómo adaptarnos a veces también como
nos hemos movido, es que estamos en un momento que estamos cuestionando mucho algunos roles. Claro, también está pasando mucho esto de que todo igual, hagamos todo igual y los gastos igual y la distribución del hogar igual. Claro, pero igual, independiente del género, pues podemos ser dos personas que igual yo gano más, tú ganas menos, igual yo tengo más tiempo para una cosa u otra. Entonces también en esa rigidez nuevamente de que este nuevo modelo nos hace cuestionar y que sea todo igual, también puede haber mucho malestar. Y nuevamente volvemos a una imposición y a un funcionamiento rígido que tal vez no es el adecuado para mí y dentro de mi vínculo también, que es algo que también estamos viendo aparecer mucho en algunas consultas. Perfecto. Hablemos un poquito de esto, lo que tiene que ver con los nuevos mandatos. Venimos ya con esta reflexión de cómo estas formas tradicionales de relacionarnos, antiguas, no nos hacen sentido, y aparecen estos nuevos mandatos, del decir, entonces todo, por ejemplo, lo que decía recién Cono, todo tiene que ser equitativo, igual. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con personas, parejas, que dicen, oye, pero el modelo anterior a mí me hacía sentido, igual me acomoda estar en esa forma donde quizás no todo es tan equitativo, o donde quizás voy a mantener estos roles antiguos porque es la forma en que me acomoda, me hace sentido? ¿Qué pasa ahí cuando nos encontramos con personas que deciden no necesariamente funcionar bajo estos nuevos mandatos? ¿Qué ocurre a nivel social, vincular? ¿Qué es lo que ven ustedes sobre eso? Se las comen con zapatos. Es correcto. Claro, Claro, que Por se favor. cuestionan, pero también hay ahí para mí algo importante que una cosa es, y que sí es un poco cuestionable cuando lo que se está buscando es con esto mantener opresiones y violencia. Claro. Pero otra cosa es que se distribuyan de ciertas maneras las cosas. Por ejemplo, si alguien dice, no, me voy a quedar en la casa para cuidar a los hijos este tiempo porque es mejor que mandarlos a otro lugar y se valida todo ese trabajo y es una decisión y se ve manera de que no haya vulnerabilidad a nivel económico en caso de separación, etcétera, podría estar bien. O sea, como que si miramos solo el título de algunas cosas, podemos estar haciendo como juicios apresurados. ¿Qué hay debajo? Es más bien el punto. súper bien. Creo que la forma que hoy día aparece respecto a este tema es, respecto a todos estos mandatos o opresiones, que se nos indica una nueva forma correcta del cómo ser mujer, del cómo ser hombre, del cómo ser feminista, del cómo ser incluso una persona diversa, disidente en la sexualidad, como la forma correcta o adecuada. Y es ahí donde también, nuevamente, nuestra idea del programa es no plantear que solo hay una única forma de vivir la sexualidad y el vincularnos. Hay millones, hay múltiples. Y en la medida en que tengamos claros ciertos valores o herramientas básicas para una vinculación saludable como comunidad, a propósito del buen trato, a propósito de las relaciones saludables, vamos a poder ir desarrollando nuestro propio camino, que a veces podría tomar algunos elementos de estos modelos antiguos, a veces podría generar ideas del modelo nuevo, a veces vamos construyendo en el camino también y vamos equivocándonos en el camino. Y esto me lleva a pensar en otro tema que también conversamos mientras preparábamos este programa, que tiene que ver con el error, que tiene que ver con equivocarnos, que tiene que ver con qué pasa cuando estoy especialmente en un contexto que busca ser deconstruido, que busca ser saludable, bueno, y por alguna razón meto la pata o la cago derechamente. ¿Qué ven ustedes también? ¿Qué pasa con cuánto nos estamos permitiendo hoy día equivocarnos o cometer errores como sociedad? Claro, yo creo que eso lo veníamos conversando también y llevamos tiempo discutiendo eso, que esto es un tema que trasciende los roles, que trasciende la sexualidad y que efectivamente el errar hoy en día está muy castigado, lo que es absolutamente absurdo también, porque estamos en un proceso de desaprender para reaprender y por lo tanto nos vamos a equivocar y es humano errar. Y lo vivimos muy mal quienes nos equivocamos y nuestro contexto, lo que hace muy difícil también el poder aprender, porque si estamos aprendiendo desde el miedo y estamos explorando desde el miedo, claro, nos limitamos en el momento de explorar, lo que lo hace mucho más desafiante. Sí, que es tremendo eso. Como esta cultura también de la cancelación, de la funa, que tiene sentido en algunos momentos cuando no había justicia y todo, pero empezar como con la persecución de cada ego y cada persona, que es distinto a la reflexión sobre esta conducta está bien o no está bien, dar posibilidad de cambio, lo podemos hacer, no lo podemos hacer, cómo dialogamos. Porque además empieza uno a decir, uy, si me voy a equivocar y esto está mal, mejor no digo nada.
empieza a generarse hasta una censura previa Mm. de todo y también a reconocer menos y tapar más los errores, porque van a ser muy graves. Entonces mejor no me hago cargo en vez de decir, sí, esta conducta no estuvo bien y veo cómo puedo cambiar. Entonces, poder cambiar significa poder dialogar, que no es lo mismo que no haya límites o que se acepten los ataques de odio, la violencia, porque ahí yo creo que se confunden cosas, como decir, ya, no vamos a tolerar ciertas cosas violentas y vamos a proteger a personas, no significa que cada comentario va a ser como cada palabra medida y juzgada todo el tiempo. Este tema me remueve mucho, a mí me conmueve, porque me noto también muchas veces como contradictorio. Yo creo que somos contradictorios muchas veces respecto a nuestros valores, lo que pensamos, lo que queremos. Y incluso algo que también tú nos decías, Conito, en la conversación para preparar este programa, es que hoy, al estar con todos estos discursos y reflexiones, y más aún si estamos involucrados en círculos que son súper críticos respecto a todas estas formas, vamos a reconocer que en el pasado hemos cometido errores, que hemos metido la pata quizás muchas veces respecto a no ser las personas más adecuadas en los vínculos, quizás que hemos pasado a llevar en algún momento a otras personas o incluso hemos hecho daño. Entonces, hoy día, además de pensar en formas nuevas sin tener herramientas o educación o habilidades, cargamos con la mochila de los errores que cometimos previos. O sea, esto se puede vivir con mucha culpa y con mucho temor a volver a meter la pata. Entonces, algo interesante que veo, o yo he visto harto con adolescentes también en la clínica acompañando procesos, es esa vinculación que parte desde el miedo, que parte desde la ansiedad, que parte desde la posibilidad de ser funado, cancelado y ser expuesto en redes sociales con todo el miedo que eso conlleva. Así que lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con pensar el cómo acompañamos el error, esto que decía Laconito, somos seres humanos, y esto implica equivocarnos y desaprender, si estamos modificando formas, va a llevar un proceso, es súper necesario que sea cariñoso, compasivo, acompañado, que no disminuya también muchas veces los errores y la gravedad que pueden tener, pero que la forma en que se acompaña eso sea desde otra lógica, no necesariamente de inmediato la cancelación o la funa, buscando ahí encontrarnos. Bonito, ¿querías mencionar algo sobre esto? Simplemente recalcar dos elementos de lo que estamos hablando, que yo creo que quienes trabajamos en el área de la educación también nos damos cuenta que es imposible aprender en un contexto de miedo y de Mm. temor, en el fondo. Son los contextos en donde yo me puedo sentir seguro, explorar, en donde puedo crecer. Y estamos en un momento en que nos estamos cuestionando todo para reconstruir y por lo tanto necesitamos esa base. Lo que no quita, como han dicho, yo creo que ustedes dos, que efectivamente haya cosas que las personas tengan cierta responsabilidad y que no se vayan a permitir cierto tipo de conductas, por supuesto. Pero me parece fundamental tener esa claridad de que es la única forma en que una persona realmente puede nutrirse y desarrollarse. Qué importante esto, lo vemos harto en el diplomado de sexualidad que hacemos, en donde en un principio vemos a estudiantes también muy limitados desde sus experiencias formativas, donde tienen que hacerlo súper bien, si no vienen como las formas más punitivas y castigadoras respecto a las formas de hacer docencia. Entonces, es súper importante aquí lo que dices tú, Conito, de generar espacios seguros en la docencia, por ejemplo, pero también en los vínculos, para que podamos entender que estamos aprendiendo y que vamos a meter la pata y que va a suceder sí o sí en algún momento y leerlo desde ahí, ver cómo acompañamos estas incoherencias y el ayudar a verlas, eh, súper importante. Magda. Y también a eso sumar que más aún tenemos un contexto que no hay educación sexual, en muy pocos lugares, por lo menos a nivel formal, que tome estos aspectos vinculares. ¿Qué modelos tenemos? ¿Qué aprendimos? Entonces, venimos con muy pocas herramientas y ahí esto permitirnos el error y ir creciendo. Porque tampoco decir, ah, no, lo puedo seguir dañando gente así nomás. No, pero ¿de dónde pude aprender? Entonces ahora voy y seguimos y quizás cuántos puntos ciegos tenemos ahora y los veremos después y no es tan grave. Yo creo que también las redes sociales con la manera de todo esto corto discurso tienen unas dinámicas muy a veces más violentas que dialogantes y entender de dónde viene lo que le está pasando al otro y poder mirarnos. Y a propósito de este fenómeno de redes sociales, Magda, hay algo de lo cual también yo he estado pensando harto y es el cómo como seres humanos tendemos muy rápido y fácil a enjuiciar
a enjuiciar al resto respecto a qué tan correctos o adecuados estamos siendo, más aún en estos grupos que están tratando de deconstruirse y ser cada vez más saludables en los vínculos. Entonces, el enjuiciar es algo también humano, como que todos enjuiciamos en algún nivel o en otro, tenemos prejuicios, es una forma en que organizamos el mundo, lo hacemos. Es normal enjuiciar, es una actitud humana, el prejuicio y el juicio, pero acá yo creo que la invitación tiene que ver con reconocer que enjuiciamos y ver cómo manejamos ese juicio, ver cómo de inmediato funamos, cancelamos, excluimos o damos ese paso quizás de entender, de acompañar esa incoherencia, de ayudar a verla. Muchas veces no nos damos cuenta de cosas que hacemos. Entonces, de acompañar de forma cariñosa y además, y algo que cuesta mucho, es recibir esa visión del otro que nos diga, oye, creo que podrías hacer distinto esto, o quizás te estás equivocando, o la acción que tuviste no estuvo bien. Nos cuesta caleta también aceptar que a veces nos equivocamos y hacer ese ejercicio también compasivo con nosotros mismos de hacernos nanay. Entonces, gran tema también todo lo que tiene que ver con cómo acompañamos esto. Quizá uno de los factores que mencionaste por ahí, Magda, con todo esto y que no creo que se nos escape porque es importante, tiene que ver con la familia, a propósito de los referentes y tiene que ver con todo ese ámbito. Entonces te quería preguntar, Magda, a propósito de lo que conversamos, ¿cómo ves tú también la participación de la familia en todo esto que estamos hablando? Que hay temas que los roles de género, las maneras de hacer familia también han ido cambiando mucho de cómo vincularse y no necesariamente han sido los mejores. O sea, me acuerdo también haciendo clase en privado, preguntaba, bueno, de los modelos de pareja de sus padres, ¿a alguien le parece que quisiera repetir eso? Y nadie solía levantar nunca la mano. Y de algún otro adulto, y con suerte aparecía uno u otro, o sea, de los que conocían como de esa generación. Entonces, vienen que son modelos que también estaban basados mucho en mantener el vínculo como más por el tema social y muchas veces del aguantar de la mujer, a veces también del hombre, mucha dinámica violenta normalizada en este país, o sea, la cantidad de maltrato que hay y violencia dentro de las familias, hacia, eh, hacia quienes tienen menos poder, sigue siendo muy frecuente. Entonces implica mirar y decir, oye, este modelo no ha servido, ¿qué tomo, qué no tomo? ¿Cuánto pesa? Culturalmente en Chile pesa mucho la familia, como de ciertos mandatos, pero también es vas a romper con todo o con qué te gusta, y no hay como reflexiones, empezar a mirar. Oye, gran tema de la familia. Yo creo que aquí también nos tocan nuestras propias historias y nos damos cuenta de que es un tema que requiere también harta atención. Yo creo que la familia es un gran tema y además le sumaría a eso lo histórico-social en nuestro país. Yo creo que hoy día estamos en una reflexión muy importante que tiene que ver con armar comunidad como una de las fuentes de resistencia, de amor, de apoyo. Pero qué difícil invitarnos a armar comunidad cuando tenemos tremenda herida como sociedad y país, en Chile particularmente, con el confiar en los otros, con tantas situaciones donde por lo político social se nos invitó todo el rato a desconfiar del resto. Entonces también ahí hay una gran herida que tiene que ver con la historia, la familia, lo transgeneracional, lo social, lo cultural, las historias propias, lo que cargamos en nuestras mochilas. Entonces entendemos que en todo esto nos perdamos a ratos. Es súper esperable. Y quizás desde estas reflexiones, perdón, Conita, también quería sumar algo a esto que estamos hablando. A todo ese cóctel que armaste yo le agregaría además el contexto sociocultural actual a nivel global en donde se potencia este individualismo y en donde entonces hacer comunidad, porque todo está en ti, tú eres la persona que es capaz de hacer todo, con el peso que significa cuando no eres capaz de hacerlo solo, como te indican, claro, es otro cóctel que se suma a esta mezcla que decías, para la dificultad de hacer comunidad. Absolutamente. Y esta individualidad que a veces también se reduce a la pareja también. Creo que eso igual es relevante, como la pareja como la única fuente de sobrevivencia a todo esto que está ocurriendo. Entonces, y ahí la pareja aparece todo esto que estamos hablando de aquí, del principio, se conecta todo. Oigan, chicas, ¿y les parece si ahora pensamos un poquito como en sugerencias, ideas, qué hacer con todos estos escenarios, todos estos factores que están ocurriendo, cómo enfrentarnos a esto, qué sugerencias les podríamos dar a personas que les resuena esto y no saben muy bien por dónde seguir? Tips, ideas, herramientas. Magda, cuéntanos qué podrías compartirnos tú para esto. Sí, mira, vos por eso algo había dicho ya esto de preguntarnos qué hemos aprendido
de maneras de vincularnos, nuestras familias, sociales, de cómo, y qué de eso queremos conservar y qué no. Y puede que haya cosas que sí nos agraden, otras que no, y de también de lo que estamos haciendo, como mirar, y en este de poder mirar, aceptando que hay cosas que pueden no gustarnos, y otras que sí, como tampoco es quizás a veces aguasar con todos y de las cosas de la historia, puede haber cosas que sí sirven y otras que no nos gustan y no nos hacen sentido. Vamos a invitarnos a hacer estas preguntas, esta reflexión personal, reconocer estos mandatos, estas cosas que traemos. Bonito, algo más que creas que podamos sumar a esas sugerencias. Y cuando decimos ver qué es lo que hemos aprendido, dónde lo hemos aprendido, yo creo que es clave ahí, porque ¿dónde aprendemos a relacionarnos? Muchas veces nuestra familia de origen o los adultos que nos han cuidado, pero también aprendemos con las otras personas que empiezan a ser significativas para nosotras, nuestras diferentes relaciones de pareja que hemos tenido, nuestras amistades, o sea, hay un aprendizaje constante que no está limitado solamente o a la familia de origen o a los adultos o personas adultas que nos cuidaron. Y ese mirar constantemente y reflexionar críticamente sobre el qué me llevo y qué me quedo o qué me acomoda a mí, en el fondo, en todos estos espacios nos puede ayudar, en el fondo, a situarnos ahora. Sí. Y en esto también hay algo que a veces cuesta, pero es mirar qué de esas cosas pueden ser violentas, que está muy normalizado y poder decir, y ahí una cosa es no juzgar, así como después, pero otra cosa es poner límites también y decir, mira, no voy a aceptar que me trates así, esto no quiero, esto está aquí, y como ha sido muy frecuente esto de la reproducción de violencia, se ve en generación en generación, esto es toda una sociedad, son bastantes me siglos. Y eso hace que no siempre los veamos, como que se ha normalizado porque es lo frecuente. En algún momento, pegarle a los hijos, a los niños era normal. Era lo normal desde el punto de vista de que estaba normalizado y que era frecuente. Después se cuestiona. Entonces uno dice, ahora encuentra extraño. Y quizás qué otras cosas hay. Entonces también decir, ojo, está bien la diversidad de forma y todo, pero también están los límites de que transgrede los límites, los derechos de las otras personas. Y ahí es donde a veces, si bien es súper importante el diálogo, el amor, uno puede decir, mira, de acá no se pasa, esto no se acepta. Perfecto. Es desafiante ese punto desde donde se hace el corte. Yo creo que aquí cada persona va a ir encontrando el qué puedo tolerar, qué puedo entender, qué puedo permitir, qué no. Y también gran tema, pues yo creo que haces estas preguntas funciona mucho. Creo que esto es invitarnos harto a generar espacios de intimidad, de vulnerabilidad para conectar con todo esto, ojalá con nuestros entornos cercanos. Si no es posible generar espacios solitos también a veces para invitarnos a pensar esto, yo creo que uno de los grandes desafíos de avanzar con estos procesos es que a veces no hay tiempo, no hay espacio, porque esto implica detenernos del ritmo cotidiano para reflexionar, para sentir, para conectar, eso, el concepto que se llama el sentipensar, tiene que ver como con integrar todas estas cosas que nos sucedan, porque a veces estamos muy en la mente o muy funcionando, muy automático, entonces también implica mucho de eso. Connie, ¿te vas a mencionar algo más también? Ah, no, la más que estaba hablando esto de poner límites y eso, y introducía la cuña para algún otro capítulo que con todo el tema que entra en lo que es poner límites y cuestionamientos de las estructuras familiares, que hoy en día hay un cuestionamiento del amor romántico, pero ¿qué pasa con el cuestionamiento con respecto a las estructuras familiares? Que ahí dejo la cuña para otro espacio. El tema también. Súper bien, queridas. Algo último que quieran decir, ya vamos por finalizado el capítulo de hoy. Evidentemente vamos a seguir con otros capítulos profundizando. Quizás eso como de reforzarlo, que eso de quizás si no hay tiempo, pero si uno, hay que ver, a uno le importan sus vínculos, cómo se está vinculando, qué andan. Entonces es algo para darle espacio en la vida. Porque a veces como que come la máquina, es cierto que hay cosas básicas de sobrevivencia, de trabajar, de que no queda otra, pero como ver las prioridades y, y poder saber que se pueden cambiar las cosas, que no estar en un vínculo, ya sea de pareja, vínculos monógamos, no monógamos, vínculos familiares, amistad, lo que sean, deberían ser en general lugares cuidados donde estemos bien. Si lo estamos pasando más mal que bien, miremos qué está pasando ahí, porque algo hay que mover.
generar los espacios seguros, cuestionar, hacer nuestras preguntas, entender que son procesos en curso que vamos a seguir teniendo. Quizás sirve como dato también mencionar que a veces las formas en las cuales vemos el mundo y enfrentamos los problemas se vuelven rígidas, por todo también el cerebro aprendió ciertas formas y busca ahorrar información y energía y se va por los caminos que ya conoce. Entonces, generar cambios también cuesta. Entonces, entender que estos procesos van a tomar harto, pero que a la hora de hacerlo en espacios seguros, acompañados, compasivos, amorosos, probablemente vamos a avanzar mucho mejor. Así que nos quedamos con estas reflexiones por el día de hoy. Les agradezco su cariño en estas reflexiones, comentarios, su generosidad, Magda y Comito. Ponemos ahora la música para ir despidiéndonos. Nos veremos en un ¿Tienes próximo dudas? Te capítulo. contaron Cariños a ustedes. mitos. No te preocupes, Muy aquí bien, hablamos claro y sin besitos. filtros. Chau, Chau. chau. Si el sexo te intriga y quieres saber, dale play, ven aquí que hay mucho por ver. Placer.